Nuevamente en el aire de Circo Romano, 23:47. Falta el Moro aquí en el estudio, calculo que en un ratito entrará. Estamos todos los demás, está el Pollo, está Fer, está Caro. Y lo que escuchábamos recién era una murga de estilo uruguaya, con su canción La Trata, El Remolino se llama esta murga. Y vamos a poner de fondo ahora para esta columna una canción de Horacio Guaraní también, que retrata de alguna manera lo que es la trata de personas, una canción que se llama La Villerita. Y bueno, mientras vamos a contar un poco. Vamos a primero a meternos en la página argentina.gov.ar/denuncia la trata, que define a la trata de personas como el proceso que implica el ofrecimiento, captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países. Nos vamos a situar ahora en el siglo XX, cuando la prostitución era legal, pero no la trata de blancas. Y esto en aquellos años, comienzos del siglo XX decíamos, se erige la sociedad Suimigdal, que fue una red de trata de personas que operó entre el año 1906 y el año 1937. Y estaba integrada por inmigrantes de origen judío, mayormente provenientes de Polonia, que explotaban a aproximadamente 3.000 mujeres de su comunidad. Surge como la necesidad de estos proxenetas de seguir profesando su religión. Lo que sucede es que había un montón de judíos decentes que han venido también en esas primeras oleadas de inmigrantes, que los rechazaban, que no los dejaban ingresar a sus templos, no se querían mezclar con ellos en teatros, en cines, y no los dejaban ingresar. Y ellos, con la necesidad de seguir profesando su religión, lo que hacen es formar una sociedad y obtener ciertos beneficios y poder fundar un templo y obtener personería jurídica, lo que les facilitaría la fundación de un cementerio en el que solo fueron enterrados miembros de la Suimigdal, esta organización tenebrosa. Y bueno, ¿qué ibas a decir? Sí, ¿a qué venía ese rechazo de su propia comunidad? Que sabían a qué se dedicaban estas personas. Entonces, o sea, una vez que ya se dedicaban a la trata, obtuvieron la personería jurídica, además. Claro, sí. Ajá. Ellos lo que fundan es una mutual, una sociedad de socorros mutuos, esa es la fachada, pero todos los socios de esa mutual eran tratantes. Bien. Y vivían gracias a la prostitución. Por otro lado, queremos dejar en claro que vamos a decir la palabra prostituta varias veces en esta columna, pero que hablamos siempre de esclavitud, ¿no? Y eso que quede claro, es para generalizar, pero no siempre vamos a hablar de gente que elige ejercer la prostitución, sino que es obligada, forzada. Es obligada, es una manera de esclavitud. Consiguieron, como decía, sede y personería jurídica, lo cual les permitió fundar su propio cementerio y ser enterrado bajo las costumbres judías. Funcionó tras la fachada de una sociedad de socorros mutuos que al principio se llamó Varsovia, y aquí es cuando entra el embajador de Polonia, enterado de ciertas sospechas del accionar de esta mutual y las cosas que realmente hacían, que él, bueno, había complicidad con el poder y con los jueces y políticos y fuerzas de seguridad en la Argentina. Nada nuevo. Lo que se supone que en un momento se ve como una posibilidad que el embajador de Polonia haga una denuncia por las sospechas que había de la sociedad y que se llamaba como la capital de su país. Bueno, se enteran antes de la denuncia, le cambian el nombre a Suimigdal y quedó en la nada. Es muy curioso, porque la ofensa es que se pongan de nombre Varsovia y no lo que hacen, porque se cambian de nombre. En realidad es lo único que podía hacer el embajador de Polonia. Claro, como embajador. Porque los que podían hacer algo en el país no hacían nada, porque era un negocio muy,
importante, no estaban todos comprados. Sin duda lo interesante de estos casos es que vos tenés al embajador de Polonia que ya sabe lo que pasa, a la comunidad judía que también sabe lo que pasa, pero en general la sociedad, la política, la justicia, que también saben lo que pasa, mira para otro lado. Sí, para su bolsillo. Claro. Los miembros de la Migdal viajaban a Europa del Este, enamoraban a jóvenes pobres, les hacían promesas de bienestar en América, convencían a los familiares y las traían al país. Al llegar a la Argentina las sometían en prostíbulos de todo el territorio nacional. Tuvo su época de mayor apogeo luego de la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 y 1918, Ajá. en la que llegó a tener más de 400 socios. Registró ganancias de más de 60 millones de dólares anuales, y si bien la sede se encontraba en Buenos Aires, tuvo varias sucursales en el interior del país. Estos 400 socios, digamos, eran simplemente los 400 proxenetas o solamente ellos eran los que hacían uso de, entre comillas, el servicio. No, todos los socios regenteaban prostíbulos. Ajá. Todos los socios vivían de la esclavitud sexual. O sea, no eran ellos los clientes, sino que bueno, no, eran los dueños de los prostíbulos. El epicentro de la prostitución estaba en Lavalle y Junín, esto es el barrio de Once, y las prostitutas atendían aproximadamente a 50 clientes por día. Y el final de la organización llegó en 1929. Acá entra una persona muy importante en esta historia, que es Raquel Lieberman, una polaca que era explotada en un burdel en la calle Valentín Gómez 2888, también barrio de Once, que denunció a la Sui Migdal ante la justicia. Qué jugada, ¿no? En esa época. La organización ya había estado en la mira varias veces, pero no caía gracias a sus contactos entre las instituciones policiales Ajá. y también, bueno, entre otras, la política, ¿no? Claro. O sea que es tan viejo como... Sí, como eso. Tan viejo como eso. Raquel Lieberman nació en Berdichiv, lo cual es el actual territorio ucraniano, en el año 1900. Es redondo, bien. En 1900, alrededor de 1918, decir una cosa así, ¿no? Sí, nació en 1900. Llegó a Buenos Aires en 1924 en compañía de Jaime Singesser y su hermana. Con ellos fue a vivir a una casa en la calle Corrientes con la promesa de trabajo. Pronto la obligaron a ejercer la prostitución con el fin de resarcirlos por los gastos del traslado y bajo amenazas de denunciarla ante la justicia argentina como estafadora. Fue esclavizada durante 11 años. Raquel logró juntar a escondidas de sus captores los 1.500 pesos que costaba su libertad, le dio el dinero a un cliente para que se presentara como un explotador interesado en ella y así dejó el prostíbulo. Continuó trabajando por su cuenta y ahorró 60.000 pesos. ¿Puede ser que haya una película sobre ese caso? Sí, la vi. Enterado, Jaime Singesser, su explotador, ideó un plan para volver a someterla y lo llevó a cabo junto a Salomón Korn, que fingió enamorarse de Raquel y le propuso casamiento. La boda, que no tenía ningún tipo de valor legal, se celebró en la sede de la Sui Migdal, que era en Avenida Córdoba 3280. Korn le robó el dinero, compró una propiedad y la obligó a prostituirse para él. ¿Otra vez? Sí. No. Raquel Lieberman se presentó ante el juez Manuel Rodríguez Ocampo y declaró lo que le había ocurrido. Ocampo se hizo cargo de la investigación y ordenó al comisario Julio Alzogaray el allanamiento de la sede central de la Sui Migdal el 30 de mayo de 1930. Allí se secuestraron documentos e información sobre todos los asociados. Se ordenaron más de 500 órdenes de captura, varios de los que figuraban en los registros de la Migdal ya habían fallecido. Ajá. También hubo requisas en Varadero, Santa Fe, Córdoba, Arrecifes y La Plata. Muchos de los rufianes lograron escapar a Rosario y Brasil. Otros habían accedido... Perdón, ir a Rosario no es escapar. Siguen estando en el territorio nacional. Sí, bueno, se escaparon de la capital. Claro. Muchos otros habían accedido a pasaportes falsos y continuaron prófugos. El presidente de la sociedad, Simón Brulkevich, estuvo prófugo durante 3 semanas hasta que se presentó voluntariamente ante el juez. Fue procesado como jefe de asociación ilícita. 108 socios fueron procesados, pero al no probarse el delito de asociación ilícita, que es uno de los más difíciles de probar, claro. Igual acá estaba todo bastante claro, se los trasladó al Uruguay y luego fueron extraditados a sus países de origen en enero de 1930. Qué extraño al no poder, si no podés comprobar el delito, ¿para qué lo extraditás? ¿No? Sí, los expulsaron del país. Tras la investigación, la prostitución pasó a ser ilegal.
Ajá, hasta ese momento no este es el caso que determina la ilegalidad de la prostitución. Vemos que hoy por hoy no sirvió de mucho. No. Bueno, de este caso hay varios libros escritos. Yo acá tengo 3, pero hay más. El primero es la trilogía de la trata de blancas, publicado en 1933 y escrito por el comisario Julio Alzogaray, que es el que se encargó de la causa. El otro es la organización negra, la increíble historia de la Sui Migdal, de 1982, escrito por Gerardo Bra, este lo leí. Y otro que es de 2003 y tiene 9 ediciones hasta el momento, que se llama La Polaca, novela de Mirta Shalom sobre la vida de Raquel Lieberman, que además contiene un anexo de fotos, documentos y recortes de la época. La historia también inspiró en el año 2002 la obra de teatro Las Polacas de la autora rosarina Patricia Suárez y la película de 2008 Impuros, dirigida por Florencia Mujica y Daniel Nagenson. Yo ahora mira, me acordé ahora que la película que yo vi en realidad no era un cliente el que la salva, sino que es una mujer que se viste de hombre y se hace pasar por un terrateniente y le interesa a la chica y se la termina llevando. No sé si sería esta... Bueno, puede tener cierta... relación. Sí. En la actualidad Canal 13 emite la tira Argentina Tierra de Amor y Venganza, que en parte relata la historia de la Sui Migdal con la China Suárez en papel de Raquel Lieberman. Después, bueno, ya como un dato de color, entre comillas, podemos mencionar que las prostitutas polacas impusieron un término que quedó en el lunfardo, que es papirusa, proveniente de la palabra papierosi, que significa cigarrillo en polaco, y la utilizaban para pedirle tabaco a sus clientes. Ahí tenés, papierosi. Mira, qué loco. Raquel Lieberman murió en 1935, luego de padecer un cáncer de garganta que no le permitía hablar. Ajá. Y la consumió, tenía 35 años. Lo último que se le encontró entre los papeles de Raquel, aparecieron constancias de que ella estaba pidiendo una visa para volverse con sus hijos a Polonia en 1934, época en que ya Hitler era canciller en Alemania, ¿no? La desesperación de esa mujer en la Argentina era bastante importante. Vamos a hablar de lo que sucede, de los datos actuales, lo que sucede en el presente. Según un detallado informe del Ministerio de Seguridad, entre 2016 y 2018 hubo 1.117 allanamientos relacionados con el delito de trata de personas, fueron detenidas 632 personas y 2.797 víctimas fueron rescatadas. La mayor parte de las personas recuperadas de ese tráfico humano respondían a delitos laborales, seguido de delitos sexuales y reducción a la servidumbre, entre otros. En su mayoría son mujeres que tienen entre 18 y 35 años, argentinas, bolivianas, paraguayas, dominicanas y chinas. Trabajan en talleres textiles clandestinos o son sometidas a tareas sexuales y por sobre todas las cosas resultan ser muy vulnerables por sus condiciones socioeconómicas. En los 3 últimos años creció en un 95% la cantidad de víctimas rescatadas de la trata de personas. Unas 2.797 fueron sacadas del infierno en todo el país. Es ilegal y por lo tanto creo que se debe hacer difícil, ¿no? Pero ¿habrá algún tipo de estadística de... vamos, una palabra fea, ¿no? Pero de consumo ¿cómo podemos decirlo que no sea tan feo? Sí, de clientes. De clientes, claro, sí. No la tengo, pero sí, es si cuestión baja... de buscar un poquito. Y bueno, por último, ¿no? Hay que decir que si algo te hace dudar, no lo dudes, denunciar a la trata llamando al 145 desde cualquier teléfono. Es una línea gratuita, anónima y nacional. Y bueno, qué sé yo, esto es una historia que ha sucedido en nuestro país hace muchísimos años y que hoy sigue existiendo. Todos vemos, más que nada por zonas céntricas, esos papelitos, ¿no? Pegados. Sí, los famosos papelitos que, no sé, a veces... antes te los daban en mano y ahora los pegan en los teléfonos públicos. Que ya no hay más, ahora hacen carteles. Sí, bueno, es verdad. Algún que otro teléfono público encontrás, pero me acuerdo yo con 12 años caminando por la calle que me den los volantes. Pero bueno, qué sé yo, esa era y sigue siendo la realidad de nuestro país. Obviamente que con el paso de los años
ha cambiado un poco la forma, pero... Sí, creo que lo que más indigna es saber que se sabe. Sí. Creo que esa es la peor parte, claro, ¿no? Claro. Que hay un montón de gente que lo sigue callando y lo sigue ocultando y se sabe. Incluso el tema es que, por ejemplo, en un barrio ya se les dificulta, bueno, seguir cometiendo el delito, y de repente los papelitos que uno ve en la calle termina diciendo ahora en tal barrio. Claro. Mirá. O sea que Sí, se van de moviendo alguna manera dependiendo de llegan a la- instalarse de vuelta y seguir con toda la rueda. Sí, bueno, hay un negocio muy importante detrás, sobre todo detrás de la ilegalidad, Claro. y de un montón de gente que va mordiendo dinero para que estas cosas sigan funcionando de la manera en que funcionan, ¿no? Y que haya un montón de personas esclavizadas, sometidas a tareas sexuales, por decirlo de alguna manera, y que es obviamente un calvario para cualquier ser humano, ¿no? La canción que escuchamos al principio hacía referencia a Susana Trimarco y la causa de Marita Verón, por ejemplo. Cada tanto nos enteramos de alguno de estos casos, y bueno, estaría buenísimo, ¿no?, que empecemos a funcionar de otra manera y a ser conscientes de lo que hay detrás de esos lugares en muchas ocasiones. En el año 2014 salió un disco que se llama Se trata de nosotras, que fue una propuesta que aportó al trabajo de formación, concientización y denuncia para la lucha contra la trata y explotación de personas, llevado adelante por la Jefatura de Gabinete de Ministros. Vamos a escuchar una canción de ese álbum y después vamos a volver para despedirnos, y que se llama Basta y pertenece a Camila López. Vamos a escucharla y volvemos. Dale.